Bueno, estábamos en el ejemplo de Nyquist y para ir directo al ejemplo, lo que hablábamos el otro día es que Nyquist, al igual que el lugar de raíces, es un método, ¿no?, que permite, a partir de la información que provee el lazo abierto, obtener conclusiones acerca del lazo cerrado. En particular, el diagrama de Nyquist se utiliza en el criterio de estabilidad de Nyquist. El criterio de estabilidad de Nyquist analiza justamente la estabilidad del lazo cerrado y está basado esencialmente en el diagrama de Nyquist. El diagrama de Nyquist está basado en la respuesta en frecuencia del sistema, pero a lazo abierto. Entonces, la construcción es respuesta en frecuencia del sistema, construyo el diagrama de Nyquist, el diagrama de Nyquist lo uso para analizar el criterio de estabilidad de Nyquist, que es sobre la estabilidad del lazo cerrado. Ese es el resumen de lo que vimos la semana pasada. Disculpe. Ahí está. Bueno, lo que habíamos visto es que, bueno, yo les decía, la construcción más o menos va por acá. Hay que, lo primero de todo, tenemos que hacer el diagrama de el contorno de Nyquist. El paso, yo les decía, el paso cero es hacer el contorno de Nyquist. ¿Qué quiere decir? Es simplemente como una ayuda a memoria, como una nota que se hace uno antes de empezar a laburar, para poder empezar a construir el diagrama de Nyquist. ¿Qué era el diagrama de Nyquist? De alguna manera hablaba de la respuesta en frecuencia del sistema, de la misma manera que hablaba en Bode. ¿Sí? Lo que pasa es que el diagrama de Bode describe la respuesta en frecuencia en parte en magnitud y fase, y el diagrama de Nyquist lo va a describir en parte real y parte imaginaria. Pero además, el diagrama de Nyquist incorpora información adicional. ¿Por qué? Porque para poder aplicar efectivamente el criterio de estabilidad de Nyquist, necesito definir una curva cerrada. Entonces, para poder cerrar la curva, lo que se hace es tira una semicircunferencia de radio infinito, ¿no?, casi conceptuales. La primera parte está compuesta por el eje J omega, que esa sí es la información que se comparte con Bode, ¿sí? La parte del contorno de Nyquist sobre el eje J omega es la que comparte con Bode. Pero después el diagrama de Nyquist va a incorporar de mínima una circunferencia de radio infinito para poder cerrar la curva cerrada. Entonces tengo la información que me da Bode y la curva de radio infinito. Pero además existía una particularidad. ¿Cuál era la particularidad? Es que si el sistema que estoy analizando tiene polos en el eje J omega, no los puedo pasar por arriba, porque la función en ese polo no está definida. Entonces lo que hay que hacer es saltear. Así como lo ven en pantalla, es como se suele definir, más o menos genéricamente, un contorno de Nyquist. Acuérdense, este es el contorno de Nyquist. No se ve la pantalla, ¿No? no. Gracias, Diego. Ahora sí. Bueno, gracias. Ahora sí, ¿no? Sí, sí, ahí se está cargando. Todavía no se ve, pero dice que estás iniciando. Va, no sé, por ahí no anda, ¿eh? Me No se ve nada dice, todavía. Zoom terminó inesperadamente. Seguramente yo voy a aceptar este cuadradito. Y se Ahora no, va a Se va a tampoco se ve cerrar. nada. No, cerrar. te esperamos. Dale. ¿Están ahí? Estamos. Ah, no se cerró. Lo que sí, no sé si ven la No. pantalla. Ah, pero no me deja. ¿Están viendo la pantalla? No, se ve. Dice un cartel, Damián ha iniciado la función de compartir pantallas, pero no se ve la pantalla. No me está respondiendo Zoom, es como No, que para se mí está colgó. tildado. Lo Se tengo que colgó forzar, Zoom, sí. ¿no? A ver ahí. ¿Ahí me ven? Hola, hola, ¿me Sí, escuchan? ahí te vemos. Sí se escucha. Ahí. Bueno, sonamos que se Sí, se escucha. perdió la grabación, pero bueno, tampoco era demasiado. No, No, sigue grabando, sigue dice, ¿eh? grabando. Sí, sigue grabando.
No sé. Pero no se ve la pantalla. Ahí está, ahora sí, ahora sí. Bueno, entonces, lo primero que uno hace es construir el contorno de Nyquist. El contorno de Nyquist. Acuérdense, o sea, definir el contorno de Nyquist quiere decir definir el dominio sobre el cual voy a estudiar la función. ¿Sí? El dominio. Tengo que elegir los puntos que le voy a pasar a la función de transferencia para ver cuánto da. Eso es definir el contorno de Nyquist. En general, esto que está acá suele definir un contorno de Nyquist más o menos general. Tengo la parte que pertenece al eje J omega, ¿sí? Que es la información que me da justamente que comparto con el diagrama de Bode. Lo que pasa es que expresada de manera diferente. Magnitud fase, parte real, parte imaginaria, ¿sí? El diagrama de Nyquist. Y después el diagrama de Nyquist, el contorno de Nyquist, va a incorporar un poco más de información. La curva esta de radio infinito, esta semicircunferencia, naranja y azul, y después las curvas turquesa y verde que están acá. Bueno, de esta manera construyo el contorno de Nyquist. Una vez que definí esto, ahí recién empiezo a estudiar el problema. Bueno, lo que tengo que hacer es pasar cada uno de estos segmentos por la función de transferencia y después dibujar la parte real y la parte imaginaria del mapeo este y listo. Y construyo el contorno y construyo el diagrama de Nyquist. Bien. Les tiramos un ejemplo, que era este que está acá. ¿Sí? F igual algo que está ahí. Estos son los números, pero de manera genérica también está bueno verlo porque es un ejemplo bastante típico, debe haber en la práctica algunos también, con esta estructura. Bueno. Yo les decía que acá no hay un método, no hay paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. ¿Sí? Uno tiene que más o menos hacerse de las herramientas que encuentra, que se le ocurren, que pueden. Y en general lo que uno siempre hace es, primero me defino el contorno de Nyquist, hago este dibujo que va a depender siempre de las características del problema. Fundamentalmente lo que va a depender de las características del problema es esta parte. ¿Sí? Si tengo o no ejes, perdón, polos en el eje J omega. Bueno, defino el contorno de Nyquist. Después me hago el diagrama de Bode, porque el diagrama de Bode justamente me da la información de esta parte del contorno de Nyquist, porque es la que está compartida. Es el mismo número, nada más que diagrama de Bode, magnitud fase, diagrama de Nyquist, parte real, parte. Entonces me hago el contorno de Nyquist, me hago el diagrama de Bode, tomo parte real y parte imaginaria, y acá hay que hacer una observación. ¿Cuál es la observación? Que a veces no siempre es necesario tomar la parte real y parte imaginaria. ¿Por qué? Porque muchas veces la información que saco con esta primera parte es suficiente para poder calcular todo. Lo que siempre les digo, ustedes tienen que ver hasta qué profundidad tengo que avanzar con las cuentas para poder completar el ejercicio. ¿Qué tan profundo tengo que ir? ¿Qué tanto detalle necesito para poder terminar mi ejercicio? Bueno, hay veces que esto hace falta, hay veces que no. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Tengo que parametrizar la circunferencia de radio infinito, que esa la tengo siempre, y si tengo polos en el eje J omega, voy a tener que parametrizar una circunferencia radio infinitesimal. Sí, ¿me aguardan un segundito? Disculpe, me voy a poner una campera.
Disculpen. Bueno, entonces, tengo primero la circunferencia de radio infinito, que la voy a tener siempre en todos los contornos de Nyquist. Y después tengo la circunferencia de radio infinitesimal, que esa la voy a tener dependiendo de si tengo o no polos en el eje J omega. ¿Sí? No siempre voy a tener. En este ejemplo, sí. Bueno, paso 1. Esta es mi función de transferencia. Entonces, lo que tengo que observar acá es que tengo un polo en el eje J omega. Ese. Listo. Tengo toda la información ya para poder definir el contorno de Nyquist. Es ese que está acá. ¿Sí? O sea, la parte está en el eje J omega negativa, la parte en el eje J omega positivo, la circunferencia chiquitita que saltea el polo en el origen y después la circunferencia de radio infinitesimal que siempre está. Siempre está porque tengo que cerrar siempre la curva. Bueno, entonces, acá está resumido. Defino los segmentos sobre el eje J omega. Parametrizo la curvita de radio infinitesimal. Epsilon por E a la J omega, a tita. ¿Sí? Epsilon por E a la J tita. Epsilon vale un número que va a tender a 0. Y tita vale, justamente, respetando el sentido de orientación de la curva, porque esto es fundamental, respetando el sentido de orientación de la curva, parametrizo. Y bueno, si yo recorro la curva esa, si la C epsilon en ese sentido, tita va de menos pi sobre 2 a pi sobre 2. Ese es el sentido de circulación de tita. Y después tengo la curva de radio infinito, que acá yo les decía el otro día, presten atención porque en la C epsilon, el sentido del tita es muy intuitivo, ¿no? Digamos, uno podría hasta equivocarse y hacerlo bien. Pero en la CR, el sentido ya no es tan intuitivo, porque tita va desde pi sobre 2, ¿sí? Como recorro así desde arriba, desde de más infinito a menos infinito, tita va justamente desde 90 grados a menos 90 grados. Bueno, en cada una de las curvas marcamos los puntos que son claves para dar la continuidad, los que me van a permitir a mí chequear que el mapeo que estoy haciendo es continuo. Yo les di un montón de ejemplos el otro día, con análisis 1, análisis 2. O sea, si tengo una función que es continua, suave, bla, 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 y elijo un dominio que es continuo, suave, bla, 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 la imagen de esa función tiene que ser continua, suave, bla, 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 bla. Y si en particular el dominio está definido por una curva cerrada, a la curva a la que llego tiene que ser cerrada. Bueno. Y acá, hasta acá habíamos más o menos llegado el otro día. Yo les decía, bueno, recorro el diagrama de Bode y tengo que, esto es caminar por una pista de caminata. Entonces, puedo empezar a caminar por acá. No sé, por el puntito verde del contacto del verde con el fucsia. Violeta, el color que sea. Empiezo a caminar por acá. Y en particular elegía empezar a caminar por ahí. Porque es la información que más o menos tengo, porque es la del diagrama de Bode, y a esta altura de la materia, el diagrama de Bode de esto son 10 segundos. Es sentarse, agarrar el lápiz, tac, tac. Entonces, como la información esta casi que sale a golpe de vista, arranco por ahí. Y esa información la tengo en el diagrama de Bode. Y en particular, para el diagrama de Bode, sí teníamos una serie de pasos. Hay un set de herramientas que puedo usar yo para construir el diagrama de Bode. Entonces, esa parte de ahí es fácil, porque es metódica, porque siempre es igual. Bueno, me armo el diagrama de Bode, eso voy 2, 3, 4 clases para atrás. ¿Cómo se arma el diagrama de Bode? Repaso los pasos, polo, cero, todo eso, y me construyo el diagrama de Bode de esto. Qué fácil. Es un problema fácil, que ya dimos por cerrado y que hay pasos, que es metodológico y pueden preguntar todo lo que quieran. Pero construyo el diagrama de Bode. Entonces, esto que está acá, que el otro día generaba algunas confusiones, es ya la imagen de la función de transferencia. ¿Por qué es la imagen? Porque yo tomo como dominio
el eje J omega, agarro el eje J omega, lo paso por F y me fijo a dónde va a parar en el plano, sí, transformado, en el plano F le ponemos acá. Pero es agarrar el eje J omega, agarrar todos esos valores del eje J omega, pasarlos por F y van a parar algún valor, lugar. Bueno, esa información es la que me da el diagrama de Bode. ¿Y qué dice el diagrama de Bode? Y dice que cuando los omegas son muy chiquitos, 0,00001, 10 a la menos 6, 10 a la menos 8, cuando los omegas son muy chiquititos, el módulo es muy grande. O sea, es un vector, ¿sí? Un vector de módulo muy grande. Pero además, la fase es 180, menos 180. Quiere decir que un número que está en el diagrama de Bode por acá, ¿sí? Que lo estoy dibujando en magnitud y en fase, lo puedo dibujar en el diagrama de Nyquist por acá. ¿Sí? Acuérdense, el diagrama de Bode es la salida de analizar el primer segmento del contorno de Nyquist. Agarro el primer segmento del contorno de Nyquist, lo paso por F y lo analizo. Si ustedes, me parece que acá está muy claro, agarro el primer segmento del contorno de Nyquist, que es este que está acá, se lo aplico a F, salida de aplicar ese segmento a F es la información que me da el diagrama de Bode. O sea, acá yo tengo la respuesta en frecuencia del sistema. Tengo la respuesta en frecuencia del sistema. Y yo lo puedo analizar con magnitud y fase, como hago con Bode, o puedo pensarlo en parte real y parte imaginaria. Bueno, si estoy analizando la respuesta en frecuencia, miro el magnitud y fase. Pero si estoy haciendo Nyquist, miro parte real y parte imaginaria. Puedo combinar esas dos cosas, porque yo no, cómo saco parte real, parte imaginaria, no sé. Pero sí sé hacer el Bode. Entonces, del Bode, sacar la parte real y la parte imaginaria inmediato. Es lo que les decía recién. Bueno, digo, los omega muy chiquititos, por ejemplo, tienen módulo muy grande, ¿sí? Y fase 180, que es lo que está acá. Lo estoy leyendo de la pantalla. Miro, módulo muy grande y abajo fase 180. Entonces, vengo acá, digo, acá tengo el origen, entonces si tengo el origen ahí, lo único que tengo que hacer es tirar un vector desde el origen, perdón, fase, no menos 180, tampoco nadie me lo corrigió, fase menos 90, disculpen, estaba leyendo, leí mal. Fase menos 90. Entonces, tengo que agarrar un vector que sale del origen y que tiene fase menos 90. Muy largo. Muy, muy largo. ¿Por qué? Porque la magnitud es muy grande. Lo tengo acá. La magnitud es muy grande. Y la fase es menos 90. Entonces, agarro el origen, pongo una chincha, una tachuela en el origen y tiro un vector muy largo hacia abajo, hacia menos 90. Empecé a analizar. Bueno, sigo analizando y veo que la fase, por ejemplo, está en menos 90 y empieza a descender. ¿Qué quiere decir que empieza a descender? Que empieza a ser menos 90, menos 100, menos 20. ¿Y eso qué quiere decir cuando miro acá? Que el vectorcito que yo tiré inicialmente a menos 90, ¿sí? No sé cómo me ven ustedes, pero el vectorcito que tiré a menos 90, si fuera menos 80, menos 70, se me acerca al origen. Pero acá es menos 100, menos 20, menos 120, menos 140. Y en un momento, el vectorcito pasa por menos 180. ¿Qué quiere decir? Que este vector está girando. ¿Sí? Está inicialmente en menos 90 por acá y el vector está girando hasta que en un momento va a pasar por menos 180. Quiere decir que en un momento el vector, desde el cero, desde donde yo puse la tachuela, la chinche, desde acá, ¿sí? Va a estar apuntando acá, de manera horizontal. ¿Por qué? Porque lo dice el diagrama de Bode. Dice el diagrama de Bode que pasa por 180. Entonces pasa por 180, el vector tiene que apuntar para acá, en parte real y parte imaginaria. Y después, esa es la información que saqué del diagrama de fase, del de abajo. La dirección. Ahora me falta la magnitud. ¿Qué tan largo es esto? Habíamos visto que para omega chiquitito, la fase estaba muy lejos, porque eran magnitudes muy grandes. Lo ven ahí. Lo ven ahí que estoy por 50 dB, gigante.
Bueno, a medida que la fase se fue yendo hacia el 180, la magnitud se achicó. ¿Se achicó cuánto? Y bueno, tengo que mirar acá en el diagrama de Bode y ver cuánto vale la magnitud en ese punto. Yo lo hice y me dio por acá. O sea, tengo fase menos 180 y magnitud 2, 3, no sé, por ahí un número, 2 más o menos, por acá. Bueno, entonces empecé por acá, menos 180, menos 90. Se fue haciendo cada vez más corto el vector, porque lo veo en esta parte de acá. ¿Sí? Se fue haciendo... Se fue haciendo el vector cada vez más corto, más corto, más corto, más corto, más corto, y en un momento pasó por menos 180 con una distancia de más o menos 2. Bueno, la cosa sigue ahí, queda ahí, no, sigo mirando. ¿Qué pasa con la fase? Sigo mirando la fase que ayuda mucho. ¿Qué pasa con la fase? Y la fase se me está haciendo cerquita al menos 270. Se me está yendo al menos 270. ¿Qué quiere decir? Arranqué por acá abajo, me fui a 180. Y la fase se está acercando al menos 270 que lo tengo por acá arriba. Y mientras la fase se acerca al menos 270, la magnitud se está haciendo infinitamente pequeña. Infinitamente pequeña quiere decir que el vectorcito que empezó muy grande, que pasó por 180 con más o menos 2, y que ahora está apuntando para arriba, bueno, se está haciendo muy chiquitito. Entonces, arranco por abajo, me voy acercando por acá, en un momento paso por 180, y gira, sigue girando hasta 270, pero se va metiendo para adentro, se va enroscando. Es lo que tengo dibujado acá. En violeta. Vamos, para conectarlo con la primera parte, arranco a caminar por el eje J omega, y a medida que voy caminando por el eje J omega, este se va transformando en el plano, o sea, cuando camino por el J omega estoy en el plano S, este que camina por acá en el plano S, tiene como el equivalente en el plano F, que es lo que tienen ahí en turquesa violeta. Camino por el J omega, el equivalente de este en el plano F, en el universo F, camina por esa curva. Cuando yo caminaba para allá, este caminaba en el plano F también en la misma dirección, pero como con signos contrarios. ¿Sí? Pero la dirección, y esto es muy importante, el eje J omega, yo lo circulo así, y en el universo F también circulo así, pero como por abajo. Es el mismo sentido de circulación. Bien. Me voy sacando partes de encima. Ya me hice el eje J omega positivo. El eje J omega negativo sale directamente de mirar el eje J omega positivo. ¿Por qué? Lo vieron en avanzada, o espero que lo hayan visto en avanzada. Tiene que ser simétrico. Tiene que ser simétrico. La parte imaginaria tiene que ser simétrica. O sea, la parte real va a quedar igual, la parte imaginaria tiene que ser simétrico. Entonces, lo único que tengo que hacer es, si construí la violeta, la fucsia, esta que está acá, lo único que tengo que hacer es darle para el otro lado. O sea, estoy viendo el dibujo con qué forma tiene. La forma es, pongo el espejo acá y sale para el otro lado, porque hay simetría. Hay simetría. ¿Sí? La respuesta en frecuencia de un sistema lineal que tiene estas características es simétrico respecto del cero. Lo que está ahí. Entonces, ya en esta instancia, en la instancia que tienen en pantalla, hicieron este segmento que está acá, este segmento que está acá, y dio esta curva que está ahí. Tienen el dominio y la imagen. Y la función que está en el medio es la función de transferencia, f. El dominio y la imagen. Bien. Cuestiones que tienen que ver con la continuidad de esto. Yo les pregunto, ¿la curva fucsia y la roja están de alguna manera en contacto? Bueno, no están en contacto directo, pero están conectadas. Están conectadas a través de la curva naranja y azul. Entre la fucsia y la roja están conectadas a través de la curva naranja y la azul.
Fíjense que yo salgo de acá, del eje J omega positivo, empiezo a caminar. Cuando caminé mucho, llegué a infinito, puedo doblar a la derecha y tomar el camino de la curva naranja. Voy caminando por la curva naranja, llego acá al 0 y tomo el camino de la curva azul. Sigo caminando por... Y cuando terminé de caminar por la curva naranja, azul, llego a la curva roja. Es decir, fucsia y roja no están conectadas, no están en contacto, pero sí están conectadas indirectamente. Entonces, mi pregunta acá es, ¿a dónde, si ahora, antes el dominio había sido la curva fucsia y la curva roja? Ahora el dominio es esta curva que está acá naranja y esta curva que está azul. Y de a poquito voy completando cada uno de los segmentos del diagrama de Nyquist. ¿Sí? Estudiando cada uno de los segmentos del contorno de Nyquist en el plano S, voy completando cada uno de los segmentos del diagrama de Nyquist. Entonces, tengo fucsia y tengo roja. ¿Qué pasa con naranja y azul? ¿Qué pasa? Y vengo acá. Y esta es una función de transferencia estrictamente propia. El grado del denominador es mucho más grande que el grado del numerador. La función de transferencia es estrictamente propia. Grado 2, grado 0. Cuando yo ponga, esto es análisis 1, límite. Cuando pongo en este denominador un número muy grande, ese denominador que tiene grado 3, perdón, dije recién grado 2 es grado 3. Ese denominador que tiene grado 3 va a ser muy, muy grande. Porque R, está bien, es un número complejo. Es R por E a la no sé qué tita J. Pero esa R es muy grande. Lo único que cambia es el ángulo del vector este. Pero la magnitud de ese vector es enorme, es brutal. Imagínate si ese número que es grande, enorme, gigante, lo elevo al cubo, como me indica acá F, me da un número gigante al cubo. Me da un número gigante al cubo. Entonces, cuando haga K un número insípido, inofensivo, chiquitito, 10, dividido infinito al cubo, 10 dividido infinito al cubo, acá, 10 dividido infinito al cubo, eso se va al 0. Se va al 0. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo vaya caminando en el plano S, en el universo S, por la curva naranja, todo esto que está acá, en el universo F, en el plano F, va a generar el equivalente en el plano F, o sea, la imagen, ¿sí? La imagen va a ser en el 0, todo en el 0 así, como remarcando el 0 y dándole al 0 y dándole al 0. ¿Por qué? Porque todo el camino que haga yo por la naranja va a mapear al 0, porque R tiende a infinito, entonces el cociente va a tender, la imagen va a tender a 0. Entonces, cuando miro esto que está acá, camino por la naranja, me voy al 0 en el plano F, camino por la azul, obviamente lo mismo, me voy al 0 en el plano F. Cuando vengo y miro esto que está acá, ¿sí? Yo empecé caminando por acá abajo, empecé caminando por la fucsia bien acá abajo, ¿sí? Digamos, este era el equivalente en el plano F de mi dominio en el plano S, ¿no? Cuando caminaba por el eje J omega positivo, yo caminaba por acá abajo, y acá aparecía, pasaba por el 0, que el 180, ¿se acuerdan que insistí bastante? Y me fui al 0. En un momento llegué al 0, con fase menos 270. Bueno, en ese momento toqué la curva naranja en el dominio. Cuando llegué al 0 en el transformado, estoy acá. Estoy ahí. Y empiezo a caminar por la curva naranja. Empiezo a caminar por la curva naranja. Todo el tiempo que en el plano S camino por la naranja, acá, estoy ahí. Estoy ahí. O sea, ¿alguno vio la serie Dark? Ahí Ian, no sé si me dijo que sí, pero bueno. José Luis, ¿la viste vos? No, la tengo pendiente. Hay que Sí, verla, sí. Hay que verla. Diego, vos que sos medio Volver al Futuro,
La tenés que ver, ¿eh? No podés escaparte. Yo la vi toda. Ah, ¿la viste? La vi toda. Bien, 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 bien. Bien, bien. Todo, todo. Es muy interesante. Está buenísima. A mí me sorprendió. A mí me sorprendió el final. Yo no me lo esperaba. Medio como que venía cansado, ¿viste? La temporada delirante y cuando. Sí, se enroscó. En la última temporada se enroscó un poco, ¿viste? Sí. Pero bien. La terminaron bien, porque Sí, como que unieron Muy todas bien, las me cosas. gustó. sí, sí, sí. Bueno, acá en el Nyquist también es como que tenés dos universos. Tenés dos universos. No quiero spoilear, pero digamos que conté el segundo capítulo de la primera temporada. Así que bueno, no. Acá tenés el del mundo S y el del mundo F. Entonces, cuando vas caminando en el mundo S por el eje J omega, te movías por la curvita fucsia en el mundo F. Cuando llegué en el mundo S, arriba de todo, empecé a caminar por la naranja y mi equivalente en el mundo F se está en el cero, está enroscándose en el cero, porque al ser ese cociente K dividido grado 3, me quedo en el cero ahí. Terminé la naranja, el tipo sigue enroscado en el cero y tomo la curva azul, ¿sí? Y sigo enroscándome en el cero, porque sigue siendo R infinito. Sigo enroscándome acá. En un momento, en la curva azul, llega la curva azul y se pone en contacto con la curva roja. Se pone en contacto con la curva roja, entonces cuando se pone el azul con la curva roja en contacto, ¿qué es lo que pasa acá? Parece que la fucsia está en contacto con la roja en el mundo F. Pero no, si vos te fijaras bien y tuvieras el microscopio atómico, verías que hay un puntito muy chiquitito naranja y un puntito muy chiquitito azul que están ahí. Por eso, en este gráfico que hice yo acá, hice acá, ¿no? Como la transformación de todo esto que está acá. Cuando caminé por la azul y por la naranja, me enrosqué en el cero, en la imagen, con el dominio, en el mundo ese. Caminé por azul y naranja, en la imagen me enrosqué en el cero así, traba, le doy, porque no me puedo escapar de ahí. Bien. Me enrosqué, naranja, azul, salgo por la roja y salgo, y fíjense el sentido de continuidad que van teniendo las curvas. Salgo por la fucsia y tomo la roja y sigo con el sentido de continuidad. ¿Sí? Uno podría pensar que las flechitas van y se juntan y sigue el camino. En el medio hay dos grandes trechos que se hicieron casi insignificantes, pero están ahí. Le da sentido de continuidad. Y tengo que seguir. Y digamos, llegué hasta acá, me saqué de encima. Este lo tengo adentro, este lo tengo adentro, este lo tengo adentro. Estoy como Maradona. Y este lo tengo adentro, ya está. ¿Sí? Me faltan la turquesa y la verde. La turquesa y la verde. Y yo les decía la clase pasada, así como habíamos visto en análisis 1, que los exponentes muy grandes en los límites se iban a ir al cero por órdenes de magnitud, acá los exponentes muy chiquititos, como C epsilon, se van a ir al infinito, por las mismas razones. Entonces, sigo. Acá yo tengo dos caminos. Acá tengo dos caminos. En este ejemplo, yo lo estoy haciendo con bastante detalle. Yo podría pasar ya a analizar la curvita C epsilon como hice con la CR. Pero antes de pasar a la curvita C epsilon, vieron que cuando les decía los pasos acá, en un momento yo les dije, bueno, pueden tomar parte real y parte imaginaria. Y les dije, guarda, no es que siempre lo tienen que hacer esto. Todo va a depender de qué nivel de detalle necesiten ustedes del laburo este. Entonces, yo acá está hecho. Pero no siempre este es el camino. Digamos que una vez que llegaste, que tenés el 1 y el 2, podrías pasar al 3, al 4 y al 5. Yo acá lo estoy haciendo completo. Entonces, llegué hasta acá, listo. Me faltan la curva turquesa y la verde.
Vamos a estudiar la parte real y la parte imaginaria. Y hago la cuenta acá, porque esto que podría parecer que es un choclo grande, muchas cuentas, es siempre muy fácil y muy inmediato. Fíjense esto que está acá. Esa es toda la cuenta de separar parte real y parte imaginaria. ¿Y para qué hago esto? Por ejemplo, si ustedes se fijan, esto que está acá no está exactamente alineado con el 0. Está un poquito corrido. Ven que el 0 está ahí y esto va como asintóticamente paralelo al 0. Y uno me podría decir, ah, Demián, pero entonces me estás mintiendo, porque 90 grados menos 90 tendría que ser pegadito al 0. Yo digo, está bien. Lo que pasa que la magnitud es tan grande, acá, ¿sí? La magnitud es tan grande que lo que te cambia es esto contra esto, esto contra esto. O sea, 89,9, 89,99. Esa es la diferencia. Es muy poquito la diferencia. Pero está claro acá que no es 0. Hay una especie de asíntota ahí. Bueno, ¿cómo estudio eso? Tomo la parte real y la parte imaginaria. Y en particular, estas dos curvas de acá se generaron cuando yo me metí en esta función de transferencia, S igual a J omega. O sea, el dominio era S igual a J omega. Es el eje J omega. Entonces agarré J omega y lo meto acá adentro. Y da eso que está ahí. Fíjense, S, J omega acá, J omega al cuadrado, me da menos omega cuadrado, A por J omega, más B, listo. Distribuyo, ¿sí? Multiplico por el conjugado, algo que ustedes ya recontra saben, listo. Tomé la parte real y la parte imaginaria. Tomé la parte real y la parte imaginaria. Y a ver, ¿qué pasa? Vamos a pensar un segundito. ¿Qué pasa si... Me voy a fijar, ¿cuándo corto el eje real? A ver, ¿cuándo corto el eje real? Es decir, estoy estudiando este punto de contacto que está acá. ¿Cuánto es el valor exacto de ese corte con el eje real? Quiere decir, en ese punto de contacto, la parte imaginaria vale 0. Es decir, cuando la parte imaginaria vale 0, ¿cuánto vale la parte real? Es ese puntito negro que está ahí. Entonces, vengo acá y digo, parte imaginaria igual a 0. Bueno, si parte imaginaria igual a 0, tomo esto que está acá. Perdón. Parte imaginaria igual a 0 es esto que está acá. El numerador lo puedo cancelar porque no se va a anular. Eso hagan la cuenta a mano y lo van a ver, que el denominador, perdón. ¿Sí? Fíjense que podría ser conflictivo acá si omega igual a 0. Hagan ahí un puntito en sus notas. Estoy diciendo algo que es importante. Esto podría tener un problema. Esto podría tener un problema cuando D, si D se anula. Ahora, D se va a anular solamente cuando omega valga 0. Pero a mí no me importa omega vale 0, porque yo estoy tomando S igual J omega, es decir, estoy analizando el turquesa, el fucsia y el rojo, pero ni en el fucsia ni en el rojo omega puede valer 0, porque el omega igual a 0 se lo estoy sacando acá. Entonces, como omega no está dentro de ese dominio, esto no tiene situaciones problemáticas. Entonces, como el denominador no tiene situaciones problemáticas, entonces, en esta expresión que está acá, la expresión número 7, puedo eliminar de cuajo el denominador. Entonces, si elimino de cuajo el denominador, me queda esa ecuación que está ahí, muy fácil, que tiene dos soluciones, o tres. Omega igual a 0. Ya omega igual a 0 la saqué del dominio, porque, de nuevo, ni la roja, ni la roja, ni la fucsia contienen omega igual a 0. ¿Sí? Porque está omega igual a 0 exceptuado por la curva C epsilon. Entonces, omega igual a 0 lo saco. Si saco omega igual a 0, que es lo que está acá,
está fuera del dominio, me quedo con las otras dos soluciones, que es raíz de más menos b. Para este ejemplo, ¿sí? Omega vale más menos 2. ¿Sí? B es 4, más menos raíz de 4, más menos 2. O 2, más que más menos 2. Bueno. Agarro ese omega igual a 2. Agarro ese omega igual a 2. ¿Sí? Y acuérdense, yo estoy estudiando el corte con el eje real. No pierdan de vista esto. Estoy estudiando el corte con el eje real. Tengo el valor de omega. Bueno, agarro el valor de omega, lo meto en la parte real y me da esto que está acá. Hago la cuentita y me da ese número que está ahí. Esto acá es parte real. Esto está mal, perdón. Después lo voy a corregir. Entonces, si lo hago de manera genérica, me da esto que está acá. Ahora, en el ejemplo, ese número es este que está acá. Menos 1,57. Y si vengo al dibujito, es este numerito que está acá, que se ve entre menos 2 y 0. Menos 1,57. Entonces yo les podría preguntar, y se los dejo para que lo piensen, tienen la grabación y tienen estas slides subidas a la página. ¿Tiene sentido calcular los cortes con el eje imaginario? Si miran el dibujo, ya el dibujo les dice, no te gastes porque no va a haber, salvo en el infinito, salvo en omega igual a 0, pero están fuera del dominio, no va a haber. Pero aparte, te lo está diciendo acá. Si mirás el dibujito, ves que no hay. Y si mirás el diagrama de Bode, también ves que no hay. ¿Por qué? Porque para cruzar el eje J omega, tendría que cruzar menos 90 o tendría que cruzar más 90. Y acá no lo estoy cruzando. Si se fijan, acá estoy por debajo de menos 90. Estoy de este lado. De este lado, o sea, nunca hago menos 89, menos 91. Nunca cruzo. Siempre es menos 91, menos 92, menos 92. Siempre estoy de este lado. Y si te fijan acá, siempre estoy por arriba de menos 270. Quiere decir que siempre estoy de este lado. ¿Sí? Siempre estoy del lado este de acá. O sea, estoy en menos 92, menos 93, menos 94. Nunca menos 80. O sea, nunca corto por acá el eje imaginario. Y acá tengo menos 260, menos 265, menos 269. Pero nunca menos 271. Nunca paso de este lado. Entonces, este eje que está acá, el imaginario, no lo voy a cruzar nunca. Por eso, como siempre, pienso, luego hago las cosas. Ya veo que no hay eje con el eje J omega. Sí había visto que había un corte con el eje real, por eso lo estudié con el eje real. Con el eje J omega no lo estudio porque sé que no hay. Ya la respuesta es no tiene sentido. Piénsenlo después. Bueno, vamos a ver el comportamiento asintótico. ¿Sí? Si se fijan acá, yo les dije, acá se ve, hay un comportamiento asintótico. Hay un comportamiento asintótico. Esa asíntota, ¿sí? Que la tengo acá o que la tengo acá, la consigo cuando los omega son muy chiquititos. Cuando los omegas son muy chiquititos. ¿Sí? Porque justamente se hacen los módulos grandes cuando los omegas son muy chiquititos. Y ahí se me da la asíntota. Entonces, comportamiento asintótico. Agarro la parte real, que vi que había una especie de asíntota ahí. Agarro la parte real. Y hago tender omega 0. ¿Por qué omega 0? Porque vi que la asíntota se podía dar cuando omega era muy chiquitito. Agarro la parte real, la expresión la tengo acá.
y hago tender a omega 0. Y hago tender a omega 0, todas las potencias de grado alto las pierdo. Este se va, este se va, este se va. Y me queda omega cuadrado sobre omega cuadrado. ¿Qué es esto que está acá? ¿Sí? En el cuadradito rojo. Que lo simplifico un poquito y me da eso que está ahí. Ese es un número fijo. Y si voy al ejemplo, veo que la asíntota la obtengo acá. Fíjense que las cuentas son fáciles. Son fáciles. Siempre les digo, fíjense qué cantidad de cuentas quieren hacer, pero yo, en lo personal, aliento en general a hacer este análisis porque siempre las cuentas quedan así. Son fáciles. Entonces, como las cuentas son fáciles, digo, no es tanta la inversión que uno hace. Me quedó una asíntota en menos 1, que quiere decir que este número que está acá es más o menos menos 1, ni más ni menos, menos 1. ¿Sí? Acá lo veo que está en la mitad entre el menos 2 y el 0. Calculé la asíntota. Y acá la marqué. Y eso ya me aumenta bastante la construcción del diagrama de Nyquist. Acá dice, observar en la figura la ubicación de la asíntota vertical paralela al eje real. Es importante no perder de vista que el comportamiento asintótico puede leerse el diagrama de Bode, lo que les decía recién. ¿Sí? O sea, yo puedo suponer que va a haber una asíntota, me podría haber menos 1, menos 2, pero yo sabía que iba a haber una asíntota. ¿Por qué sabía que iba a haber una asíntota? Porque lo leí del Bode. Del Bode saqué la información que iba a tener un comportamiento así. No sabía si era 0, 1, menos 1, 2, menos 2. Pero lo analicé, como se dice, en 2 patadas. Es agarrar esto y hacer omega tender a 0. Como se te cancela todo. Chau. ¿Y por qué? Acá lo dice. ¿Por qué en general aliento, ¿sí?, el estudio de la parte real y la parte imaginaria? Porque me adelanto un poquito en el análisis. Si criterio de estabilidad de Nyquist me va a pedir que me fije cuando esta curva cerrada, cuántas veces esta curva cerrada encierra el menos 1. Entonces, necesito ver estos puntos de corte, si están antes o después del menos 1, para ver cuántas veces lo voy a encerrar. Fíjense que el menos 1 justamente, en este caso, coincide con la asíntota, está ahí en la crucecita. Si este diagrama de Nyquist fuera más a la izquierda o más a la derecha, la cantidad de veces que yo encierre el menos 1, ahora lo voy a contar mejor, pero eso va a cambiar. Ahora vamos a contar y va a quedar más claro. Pero estudiar este punto que está acá es clave para finalmente entender cuántas veces encerré el menos 1. ¿Hace falta la superprecisión para ver este número? No. ¿Por qué? Porque yo sabía que este punto de corte era más grande que 1. ¿Cómo lo sé eso? Otra vez, está acá esa información. Porque yo sabía que cuando el ángulo tenía menos 180, el diagrama de Bode está por arriba de los 0 de B. ¿Y qué quiere decir que el diagrama de Bode está por arriba del 0 de B? Que la longitud de este vector en el universo F, la longitud es mayor a 1, porque el diagrama de Bode está arriba de 0 de B. Entonces yo ya podía suponer que el punto de corte iba a ser encerrando al menos 1. Pero lo hice con un poquito más de detalle porque la inversión no era tan alta. Entonces verifiqué el valor exacto de corte, que era este que estaba por acá, menos 1,56. Y esto, acuérdense, cuando lo vean, eso es parte real evaluado en omega 2. Parte real.
Sigo. Vamos a las curvas. Fíjense, de los pasitos que hice, tengo primero el contorno de Nyquist, tildo, lo hice bien. Segundo, me hice el diagrama de Bode para estudiar los segmentos en el universo F, ¿sí? De los segmentos en el eje J omega del universo S. ¿A dónde iban? En el universo F los segmentos en el universo S del eje J omega. Me estudié la parte real y parte imaginaria. De acá saqué donde estaban las asíntotas, los puntos exactos de corte. Y lo hice porque es fácil. Y ahora voy curvas. ¿Sí? Me falta estudiar. En realidad esta grande ya sé dónde está, ya la estudié, la dije, ya la sé. Me falta la S epsilon. Bueno. Lo que dije recién, en cuentas, cuando pongo CR, número muy grande, R tiende a infinito, eso se va a 0. Punto, ya está. No hay más nada que decir. R muy grande, pongo ahí el número R, hago tender R infinito, denominador muy grande, cociente muy chico. Listo. Lo había dicho, creo que se entendió, no sé, pero ahí ya está el número. Me falta las epsilon. El único segmento del análisis que todavía no tengo es el epsilon. Bueno, vamos a analizar. C epsilon es parametrizable, es fácil. Yo ya lo parametricé arriba. Dije, C epsilon es igual a epsilon por E a la J tita, con tita desde menos pi sobre 2 a pi sobre 2. Por cómo la recorro. Por cómo recorro C epsilon. ¿Sí? C epsilon es esto que está acá. Y les digo, presten atención al signo de tita. Epsilon por E a la J tita, con tita, entre menos pi sobre 2 a pi sobre 2. Con ese sentido de crecimiento, desde menos pi sobre 2 a pi sobre 2. Bueno, tengo J tita, perdón, tengo C epsilon, lo meto en la función de transferencia. Es igual C epsilon. Lo meto acá. Bueno, K dividido. C epsilon por C epsilon al cuadrado más A por C epsilon más B. Reemplazo y me da esto que está acá. Epsilon va a ser un número chiquitito. Porque voy a hacer tender a epsilon a 0. ¿Por qué? Por el contorno de Nyquist. Por eso el paso 0, el más importante de todos, es definir bien el contorno de Nyquist. Como epsilon va a tender a 0, cuando estoy en esta instancia que está acá, esta función, que parece medio complicada, se simplifica muchísimo, porque puedo despreciar todas las potencias de orden superior. Entonces distribuyo acá y me queda epsilon al cubo. Epsilon tiende a 0, se va. Epsilon al cuadrado, A por epsilon al cuadrado, epsilon tiende a 0, se va al cuadrado. ¿Y cuál es la potencia más chica que me queda? Y el término lineal, que es esto que está acá. Entonces, cuando voy caminando por C epsilon, por acá chiquitito, en el mundo, en el universo S, cuando camino por acá, F, el mapeo de F es parecido, más o menos, en el universo F, ¿no? En el universo transformado, en el otro, el equivalente, se parece a eso que tenían ahí en pantalla. F es aproximadamente K sobre B, por eso que está ahí. Porque epsilon es muy chiquito. Entonces la puedo aproximar así. Entonces veamos un paso más. Bueno, yo les decía hoy, tomen puntos claves, puntos claves, puntos claves. ¿Por qué? Porque como esto es continuo, como la función es suave, bla, 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 estudio esos puntos y listo. ¿Sí? Hasta acá tengo... Perdón. Acá. Hasta acá tengo este dibujito. Bueno, uno puede suponer que cuando camine por la curva chiquitita, esta curva que acá es muy chiquitita en el universo S, en el mundo F, en el transformado, va a ser muy grande. Ahora, va a ser infinitamente grande, de hecho, porque si tiendo a 0, en el otro mundo tiendo a infinito. Ahora, lo importante es ver si tiendo a infinito o si tiendo a infinito. ¿Sí?
porque circular para aquel lado me va a hacer que no encierre al -1. Ahora circular para allá me va a hacer encerrar al -1. Entonces, aprovechando la continuidad, bla, 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 me fijo. Tomo los puntos estos que yo digo como de estudio, que los puse en una de las primeras slides. Tomo esos puntos de estudio, esos puntos de prueba, que son muy precisos. Fíjense, el primero, el puntito rojo, es cuando θ vale, en la parametrización de ese epsilon, es cuando θ vale menos pi sobre 2. Bueno, vengo acá, pongo f de epsilon, f en c epsilon, con θ igual a menos pi sobre 2. Eso que está ahí es el e a la menos j pi sobre 2, es el número menos j. Entonces se me convierte en esto que está acá, que lo puedo escribir como esto que está acá. O sea, este punto, el punto rojo, va a mapear a esto que está acá. K sobre B, J sobre epsilon. En el universo S soy el punto rojo. Me estoy preguntando, ¿a dónde va a parar el punto rojo en el universo F? Acá aproximadamente, K sobre B, J epsilon. Ahora, ese número que está ahí, K sobre B, J epsilon, es un número puramente complejo, porque es K sobre B epsilon, ¿sí? Un número real positivo, por J. Cuando epsilon tienda a 0, ese número va a tender a más J epsilon. ¿Qué quiere decir? Que ese punto rojo que está por acá abajo, ese punto rojo va a mapear al más J infinito. Ese punto chiquitito que está por acá va a ir en el universo F al más J infinito. Bueno, lo apunto, se lo anotan esto ahí. Ahora lo voy a volcar en el contorno, en el diagrama de Nyquist. Voy al otro punto de prueba, el puntito turquesa. El punto de prueba 2. Bueno, θ igual a 0. Listo. Tomo la parametrización de ese epsilon, meto ahí, y me da K sobre B 1 dividido epsilon por E a la 0. Y eso me da esto que está acá. Ese número que está ahí es un número real, absolutamente real y siempre positivo. Quiere decir que cuando epsilon tienda a 0, este número va a tender a más infinito. Ese número va a tender a más infinito. Entonces, vengo del paso 1, tengo que el punto rojo acá, mapeó un punto rojo acá, negativo, 100% negativo, mapeó a J infinito, por allá arriba. El punto turquesa, este que está acá chiquitito, 100% real es el punto turquesa, mapea a más infinito. O sea, la cosa viene así, mapeó para allá, y ahora me falta el puntito verde, que me cierra la curva porque ahí es donde empecé. Empecé en el punto verde. Empecé en el punto verde para empezar a caminar por la curva turquesa. Pero tomé el punto verde como partida, pero no lo había analizado. Ahora lo analizo. Entonces, para analizarlo, el punto verde, θ vale pi sobre 2. Entonces, otra vez, agarro la parametrización de C epsilon, lo pongo en F, había hecho la aproximación, y eso que está ahí me da que cuando θ vale pi sobre 2, rojo, turquesa, verde ahora, esto fue para allá abajo. Y acuérdense, el rojo se iba para allá arriba, el punto turquesa se iba para allá, y el punto verde se va para allá. O sea, hay sentido de circulación acá, no es Paraguay, hay sentido de circulación. Más J infinito, más infinito, menos J infinito. Vamos a volcar todo esto en el diagrama de Nyquist. Segmento fucsia, violeta. Mapeó allá abajo, como habíamos discutido. Después caminé por la curva naranja. Caminé por la curva naranja y me quedé en el origen. Yo les decía hoy, me quedo así. Tra, en el origen. Después llego al punto este naranja que está acá.
y empiezo a caminar por la curva azul. La curva azul otra vez, ta. Por eso es que se ve la curva azul ahí, ¿eh? Se ve la curva azul porque es la última que circulo en el origen, en el universo F. Es la última que circulo, por eso se ve la curva azul. La curva naranja en el universo F quedó abajo del puntito naranja. Abajo del naranja hay un puntito, abajo del azul hay un puntito naranja. Bueno, me quedó acá, 0. Cuando llego al punto rojo acá en el mundo S, perdón, cuando llego al punto azul en el mundo S, tomo la curva roja, doblo por la roja y empiezo a caminar. Cuando empiezo a caminar por acá, estoy en la curva roja, omegas muy grandes. Omegas muy grandes que en el planeta F son números muy chiquititos. Entonces estoy por acá. Sigo caminando por la roja, camino por la roja, y me voy acercando al 0, porque ahora estoy caminando por los omegas negativos, menos 100, menos 50, menos 40, menos 30. Me voy acercando al 0. Y en el planeta F me voy alejando del 0, como que van peleados, están divorciados. Hasta que en un momento llego al punto rojo. Cuando llego al punto rojo es el que estudié recién. Cuando llegué al punto rojo me iba a, cuando tita vale menos pi sobre 0, me iba a más j infinito. Me voy a más j infinito. Quiere decir que el punto rojo mapea a más j infinito. El punto rojo mapeó a más j infinito. Llegué al punto rojo, doblé y tomé la curva turquesa. Y llegué al punto turquesa. Y el punto turquesa habíamos estudiado que mapea a más infinito. Sigo caminando por la curva al punto turquesa y tomo la curva verde. Y empiezo a caminar por la curva verde. Y cuando camino por la curva verde, llego al punto verde. Y había dicho que eso va a menos j infinito. Y una que llegué al punto verde, volví a tener contacto con la curva fucsia, al principio de todo. Quiere decir, el principio es el fin, ¿no? Como, ¿sí? Di la vuelta acá, en el mundo S, en el mundo F, di la vuelta en el contorno de Nyquist. Dominio, contorno de Nyquist, imagen, diagrama de Nyquist. De nuevo, el dominio en el mundo S, contorno de Nyquist, en la imagen, en el mundo F, diagrama de Nyquist. Es eso que está acá. Listo. Pude construir el diagrama de Nyquist. Esto, en general, yo lo estoy haciendo muy pausado. Es muy siempre lo mismo. Y como es siempre lo mismo, da siempre lo mismo. Ahora, ¿qué me falta? Estudiar el criterio de estabilidad de Nyquist. ¿Qué dice el criterio de estabilidad de Nyquist? Vamos a leer acá. Está. Para explicar el criterio de estabilidad de Nyquist, incluimos en el semiplano S los polos en el semiplano derecho abierto. O sea, ¿cuántos polos tiene F en el semiplano derecho abierto? 1, 2, 3. No sé. Lo que sí estoy seguro es que lo voy a cerrar con el contorno. Todos los polos que tenga en el semiplano derecho abierto los encierro con mi función. Y acá hay que conectar con la teoría que dio Diego. Diego hacía una forma tipo amorfa, ¿sí? Pero ahí encerraba todos los polos en el semiplano derecho abierto. En nuestro ejemplo, F no posee polos en el semiplano derecho abierto. Entonces P es igual a 0. Teoría que dio Diego. P es igual a 0, que era P. P igual cantidad de polos en el semiplano derecho abierto. Entonces cuento las vueltas que encierro al -1 en sentido horario. Y vengo acá. Vamos a ver. ¿Cuántas veces encierro en sentido horario al -1? Sentido horario. Para allá. Y tengo 1. ¿Sí? Acá tengo una encerrada. Fíjense, vengo por la violeta. Tengo un circulito, ¿sí? Un círculo cerrado al -1. ¿Sí? Por acá. Y después tengo otro gran círculo cerrado en sentido horario al -1. Un círculo chiquitito que encierra el -1 y un círculo grande que encierra el -1 en sentido horario. O sea,
2. Hasta acá tengo 0 polos en sentido horario, perdón, 0 polos en el semiplano derecho y 2 encierros al origen en el semiplano, perdón, y 2 encierros al menos 1 en sentido horario. Entonces, voy a la teoría de Diego y Z, que era igual a n más P, me da 2. Que era Z, cantidad de polos del sistema a lazo cerrado en el semiplano derecho abierto. ¿Qué quiere decir esto? El sistema a lazo cerrado es inestable y además tiene 2 polos en el semiplano derecho abierto. Es decir, con la información del sistema a lazo abierto, construí el diagrama de Nyquist, ¿sí? Con la información de F, construí el diagrama de Nyquist. Qué nabo que sos, Demián. Me están viendo a mí y me ven la pantalla porque tengo un mensaje de error de. Sí, se ve. Gracias, Diego. Ahí está cargando. Sí. No, esto no. Con la información del lazo abierto. Construí el diagrama de Nyquist y con el diagrama de Nyquist puedo fácilmente estudiar la estabilidad del sistema de lazo cerrado. Que obviamente uno siempre va a querer que el sistema de lazo cerrado sea estable. Bueno, hasta acá fue el ejemplo de Nyquist. Tema que en general es fácil, pero que en general cuesta mucho. Es laburar hasta que la cabeza te hace clic. Y una vez que te hace clic, lo ves porque es siempre lo mismo. Es siempre lo mismo, siempre lo mismo. Hago el bode. Tomo la parte real, tomo la parte imaginaria, que son siempre 2 cuentas fáciles. Estudio cuando omega tiende a 0 y me da, no sé, un número. Y estudio el corte con el eje real, el imaginario. Es siempre lo mismo. Pero te tenés que apiolar de estas cosas. Voy a estudiar el eje real porque acá tengo 180. O sea, como que tenés que unir varios cabos. Tenés que atar varios cabos. Y si lográs atar esos cabos, es muy fácil. Pero cuesta uno conectar todos esos puntos. Bueno. Diego, este fue el coso. Yo lo que tengo acá, en este ejemplo, son los márgenes de estabilidad. Y algo de Y estabilidad si robusta. querés, aprovechamos este Dale. ratito y seguimos con esto y ya lo damos y listo, ya está. Pues son 9 menos cuarto, así que está bien, estamos bien. Hago una visita al baño y vuelvo, un segundito. Dale, dale. Tómense 5 minutitos, chicos. Bueno. Bueno, acá estamos. Falta ya. Sí, pues le dije que se quieran tomar 5 minutos, ¿viste? Para que Vale, vayan dale, al baño. perfecto. ¿Ustedes ven este cartelito que me apareció? ¿O no los.? Sí, como que se tildó, pero no se tildó, Sí. digamos. Anda bárbaro. Espero que siga grabando sin problemas.
Acá dice que está grabando, así que. ¿Quieren aprovechar y comentármelo el parcial? Ah, dale. No, lo que A dijimos ver. no sé, es que el día 19, lunes 19, bueno, el lunes que viene, te aviso, José Luis, viste, es feriado 2 de octubre, Sí. así que no hay clases. El lunes 19 damos un parcial que tienen tiempo para resolverlo hasta el 22. El 22 se entrega. Después vamos a definir bien las condiciones. Un parcial que ustedes lo van a tener que hacer en su casa, ¿sí? Es necesario para... Es como, Sí, decime. para ahorrarte el tiempo, digo, es como el del cuatrimestre pasado, ¿no? Sí, sí. En sí, la Claro. base sí. Tenemos que definir todavía el tema de los orales y todo eso, pero sí, es un parcial que van a tener que resolver. Va a ser un trabajito de ingeniería, digamos, y van a tener que usar todas las herramientas que vimos hasta ahora para resolverlo. Lo van a tener que plasmar en un informe y lo tienen que entregar. Eh, Esto sería el 19. Entonces la última clase de consulta. Ah, no, y ya no hay el más. jueves que viene. Sí, el Por viernes. eso otra cosa que les decía era que pónganse a tiro con las prácticas, porque es Sí. muy necesario que ustedes practiquen, que surjan dudas, ¿sí? Para el tema de poder resolverlo correctamente. ¿Eh? Vieron que la única forma de entender la materia, aprenderla, es haciendo ejercicio, que surjan dudas, sacándose las dudas y demás. Así que eso es lo que yo les recomendaba a los chicos de antes. Traigan casco el 16. El 19. No, el 16 para las dudas. Ah, ok, sí, sí. Traigan- Sí, sí. Eso, nosotros siempre viste que reservamos tiempo para las dudas, porque bueno, al no estar en este ambiente que estamos ahí con ustedes y demás, no queda otra que sacarlas por este medio. Perfecto. Bueno, cuando estén todos, retomamos. A mí mi némesis siempre va a ser linealización. Así que seguramente venga por Bueno, ese lado. fíjate en los ejercicios que hay y cualquier duda, Sí, bueno, tenemos el jueves. Igualmente, si vos sí. tenés alguna duda o algo en la semana, fin Sí, de sí, yo semana, sé que están. estamos, ¿viste? No hay problema. Vas a ver, No hay- esta materia, ¿sabes lo que tiene, José? Es que todos los temas en general no son difíciles, pero cuestan un montón. Cuesta mucho, sí. Entonces, una vez que lo Pero. capturaste, viste, lo ves con tanta claridad Sí, sí. que no, que es fácil. Pero cuesta mucho Me, hacer ese pas- clic. me pasó cuando me senté a decidir entender Bode y una vez que le agarras la mano ya sabes, te das cuenta al toque cuál es la ganancia, cuál es el integrador, cuál es el derivador, Sí, sí, sí. Sí, cómo se por eso. grafica. Así con todos los temas. Después, Además, además te das una ayudita sino con el MATLAB y por ahí, esa vueltita de rosca con claro, el MATLAB y ya. Por eso yo siempre claro. les hago el chiste, este tienen que hacer 10, este tienen que hacer 5, 15, porque vos ves, viste, haces uno, te va a costar. Haces 5 y te ayudas un poquito con MATLAB. Pero eso que vos decís, esa ayudita de MATLAB, en realidad estás como incorporando información de lo que podés esperar cuando lo estás haciendo. Entonces ya el séptimo, el octavo, vos ya más o menos sabés lo que podés esperar, ¿entendés? Y así es Claro. como que te vas aprendiendo un idioma, vas aprendiendo palabras, entonces ya después, bueno, esta palabra ya... Sí, lo que yo les digo, lo que decimos siempre, que vean todos los temas que vimos como herramientas de resolución de ejercicios, ¿está bien? No piensen que el parcial va a ser un ejercicio más de la práctica. ¿Sí? Usen la práctica como para Claro. aprender a No. utilizar la herramienta. Entiendan Dice, lo que vimos como herramienta de resolución, ¿está bien? el No se informe limiten. se hace en látex, el informe del parcial. No podemos No. obligarlos a que entreguen el látex. Obviamente que si ustedes lo entregan en látex, mucho mejor para ustedes, porque les Sí. sirve como práctica, porque es una herramienta fundamental en la ingeniería, ¿está bien? Y más ahora en esa herramienta La- que viene. Si ustedes deciden hacer el en el informe intervalo en que látex, es genial, porque además, bueno, obviamente la presentación es todo.
tómenlo como que eso les va a hacer un beneficio para ustedes, ¿está bien? Encantado de la vida si ustedes no tengan. En el intervalo primer cuatrimestre, segundo cuatrimestre, mi novia tenía que entregar unos informes para la UBA. Entonces Sí. aproveché para practicar látex, ella los hizo, yo se los transcribí y Claro. lo entregamos en PDF. Con eso, Yo eso te me sirve un digo, si montón. ustedes quieren, a ver, si yo no te lo puedo obligar, pero chicos, si ustedes se hacen informe en látex, es ideal, pero tómenlo como que es ideal para ustedes, como aprendizaje para ustedes que son van a ser ingenieros. Látex es la herramienta fundamental para escritura de informes y demás. Para nosotros los ingenieros es fundamental. Olvídense de Word. Word, Sí. no quiero Aparte, a nadie ni nada, pero Word déjenlo para otra cosa. ¿Sí? Nosotros tenemos que aprender a usar. es muy... Se nota muchísimo la diferencia entre transcribirlo en Word que hacerlo en látex. Yo les digo, si ustedes se quieren poner a hacer un informe en Word, van a perder tiempo solamente. O sea, no pierdan tiempo. ¿Está bien? Si quieren perder tiempo o usar de ese tiempo, úsenlo para aprender látex, no para hacer formas en Word. Porque lo único que van a hacer es renegar, perder tiempo y no les va a quedar bien. Entonces, olvídense de Word, aprendan a usar látex, que es muy. O sea, vos, José Luis, ya lo viste. Podés comentar a tus compañeros la diferencia, ¿no? De lo que es. Es otra cosa, vos te diste cuenta, todos los chicos Es que lo otra cosa. hicieron se dieron cuenta, o sea, tómense ese tiempo para aprenderlo, que es importantísimo para ustedes. Nosotros desde acá les podemos decir solamente, hagan eso, se los recomendamos. No vamos a exigir como nosotros, como docente de la materia, entreguen un látex, que yo, pero sí se los súper recomendamos que tomen tiempo y aprendan a usarlo porque es fundamental para la ingeniería. Les va a agilizar un montón de cosas. No Está sé, Demián, si todo... vos querés explicar más, pero eso No, de acuerdo con todo. Y que si alguno se quiere animar, le damos una mano. Es fácil, facilísimo. sí, les podemos pasar algún. Yo toda la vida que usé látex lo aprendí teniendo algo al lado, bajándome los PDF de los paquetes que iba a usar y copiando, pegando, aprendiendo y solo vas aprendiéndolo y vas o sea, aprendiendo cosas nuevas cada vez que vas haciendo. Y vos viste cuando lees ese PDF queda fantástico, o sea, es algo también que uno quiere mejorarse y hacer las cosas correctas, ¿viste? Así que yo se lo súper recomiendo, es una herramienta para la ingeniería fundamental. Así que, bueno, no sé si ya están, seguimos entonces en este ratito que queda, ahí sigue Demián Bueno, con esta parte. Max y Franco supongo que están ahí. Lo que queda es, yo les decía que por acá, que el diagrama de Nyquist tiene una ventajas que van mucho más allá de estudiar la estabilidad o no del sistema lazo cerrado, porque la verdad que nosotros acá analizamos, ¿no?, la estabilidad del sistema lazo cerrado. Y bueno, ustedes podrían haber estudiado, no sé, otras cosas. Podrían haber hecho lugar a raíces. Digo, si es simplemente estudiar la estabilidad del sistema lazo cerrado. O sea, hay otras formas de hacer esto, de llegar a esta conclusión. Ahora, ¿dónde está la gran ventaja del diagrama Nyquist? Es que justamente vamos a suponer que el sistema de lazo cerrado es estable. Lo ponemos como hipótesis. El sistema de lazo cerrado sabemos que es estable. Hacemos este test o el que ustedes quieran y es estable. Ahora, uno podría preguntarse, ¿qué tan estable es la cosa? ¿Qué quiere decir? Miren acá. Yo hoy les decía, hoy contaba yo. 1, 2. Y tengo que contar cuántas veces encierro el -1. Pero supongan que este punto que está acá, yo estoy contando encierros al -1. Si ese punto que está ahí, por razones de cómo está definido el sistema, se va muy cerquita al -1. Se acerca mucho al -1. Queda rozando el -1 ese punto. Ese punto de
quiebre, que justamente es el que va a decir la cosa es estable o es inestable, queda muy cerquita del -1. ¿Qué quiere decir esto? Que si eventualmente mi lazo por alguna razón cambiara, te cambia una ganancia, te cambia un parámetro del modelo, tu sistema puede pasar de ser estable, como vos estudiaste, a inestable. Una pequeña mínima incertidumbre en uno de los parámetros podría ser que el -1 está acá y el diagrama de Nyquist está acá, o el -1 está acá y el diagrama de Nyquist está acá. Vos haces la cuenta, te da todo acá, prendés el equipo a funcionar, te cambia un parámetro y la cosa así se inestabilizó. Entonces, vos además de decir el sistema es estable, tenés que decir, bueno, es estable y estoy tan seguro de esta estabilidad. Quiere decir, el -1 está acá, tengo esta distancia, por ejemplo. El -1 está acá y tengo esta distancia. Cosas que podrían pasar. Fíjense este sistema. Nosotros llegamos a la conclusión de que la cosa era inestable. Acá está. Ahora, si las ganancias hubiesen sido tal para que este punto de encierro estaba, en vez de a la izquierda del -1, estaba a la derecha del -1, no hubiese encerrado nunca el -1. Y si no encerraba nunca el -1, el conteo de n iba a dar 0. Y si iba a dar 0, el z este que está acá iba a dar 0. Entonces, en ese caso, el sistema hubiese sido estable. Bueno, yo tendría que, además de decir que es estable, tendría que darte el dato de qué tan lejos de perder la estabilidad estoy. Entonces, ¿cómo mido esa estabilidad? Bueno, lo que les decía recién. ¿Qué tan lejos estoy de perder la estabilidad? ¿Qué tan larga es esa ganancia? ¿Por cuánto tengo que multiplicar a mi sistema? ¿Cuánto lo puedo amplificar o antiamplificar, atenuar, perdón, para que el sistema siga siendo estable? Entonces, eso se mide con lo que se llama margen de ganancia. Esto que está acá. ¿Por cuánto puedo multiplicar al sistema? ¿Cuánto puedo afectar la ganancia del sistema de manera tal de seguir siendo estable? Y eso hay un punto de contacto directo con lo que estudiaban con el Ruth Hurwitz que me preguntaba hoy Franco. Bueno, ¿por cuánto tengo que multiplicar? O sea, y siempre me preguntan, no, pero es dB, no es dB, no importa. O sea, lo importante es que entiendan lo que están haciendo. Yo te lo puedo dar en dB, que es esto que está acá, o podés entender que si este número es, por ejemplo, 1,5, perdón, no, 1,5 no, 0,5, si ese número es 0,5 y vos multiplicás por 2, pasás para el otro lado. Si multiplico por la inversa de lo que vale este número, si este número es 0,5 y yo multiplico por su inversa, me voy para el otro lado. Entonces acá entiendo esta cuenta. Este menos que está acá puede venir de un exponente que está acá. ¿Sí? De un exponente que está por acá. O sea, 20 lo varía del módulo de a a la menos 1. Justamente el módulo de a la menos 1 es multiplicar por la inversa. Supongan, si este puntito que está acá fuera 0,01, yo puedo multiplicar por 100 y el sistema sigue siendo estable. Puedo multiplicar por 100 y el sistema sigue siendo estable. Entonces, que lo vengo y lo estudio acá. Me dice, este número yo les digo es 0,01. Entonces hago logaritmo en base de 0,01, me da 20. No, perdón, 2. Cualquier cosa dije. 2. Por menos 20, menos 40. Menos 40, acuérdense que son 100 veces. O sea, me está diciendo, podés darle 100 veces de ganancia y seguir siendo estable. Eso es lo que es el margen de ganancia. Más allá de si es dB, eso es en dB, se mide. Pero digamos, lo importante es que entiendan lo que es.
Bueno, ahora, yo veo acá el dibujito. El sistema es estable y puedo multiplicar por hasta la inversa de A y el sistema va a seguir siendo estable. Si me paso de la inversa de A, pierdo la estabilidad del lazo cerrado. Ahora, también podría pasar, nadie lo preguntó porque no vienen al día con las prácticas, nadie lo preguntó. ¿Qué pasa si esto rota? Hace así. ¿Y cómo podría pasar eso? Y bueno, no sé si hicieron el ejemplo del diagrama de Bode de la exponencial, del retardo. ¿Cómo es el diagrama de Bode de E a la menos tau S? Ese diagrama de Bode no afecta en magnitud, porque el módulo de E a la menos tau S es 1. Pero sí tiene fase ese E a la menos tau S. Si se fijan, el diagrama de Bode del retardo es plana la magnitud, pero la fase te cae con la frecuencia. Y eso que te caiga la frecuencia, supongan que este sistema, yo le que estudio el diagrama de Nyquist, era un sistema con retardo, le hago el diagrama de Nyquist y tengo una incertidumbre en ese retardo. Yo pensaba que el retardo era 2, pero el retardo puede ser 2,2. Lo que me está diciendo eso es que si tu sistema a lazo cerrado era estable, vos podés retardarlo tantos grados y el sistema sigue siendo estable. Hay varios ejercicios muy interesantes en la práctica de esto y yo les recomiendo que lo hagan. Pero bueno, eso que está ahí es justamente el margen de fase. El margen de fase es cuántos grados puedo girar mi diagrama de Nyquist por el efecto de un retardo, cuántos grados puedo girar mi diagrama de Nyquist sin comprometer la estabilidad del lazo cerrado. Entonces tengo margen de ganancia, por cuánta libertad tengo para aumentar la ganancia del lazo sin perder la estabilidad, margen de ganancia, cuánto puedo rotar el ángulo del diagrama de Nyquist hasta no encerrar el -1. No es más ni menos que esto. ¿Cómo calculo estos puntos? Me fijo la parte real, lo que hice hoy. Corte con el eje imaginario, corte con el eje real, me fijo esto, hago esta cuenta, tengo margen de ganancia. ¿Cómo obtengo este punto? Y bueno, este punto que está acá, háganse una anotación. Ese punto que está ahí, esta curva que está acá es la circunferencia de radio unidad. Esta circunferencia que está acá, este arco que está acá, es la circunferencia de radio unidad. Entonces, yo lo que tengo que ver es cuál es el punto de corte de la circunferencia con radio unidad con el diagrama de Nyquist. O sea, ¿cuál es el punto de corte de estas dos cosas? Dicho de otra manera, ¿cuándo el diagrama de Nyquist tiene módulo 1? ¿Cuándo el diagrama de Nyquist tiene módulo 1? ¿Por qué? Porque la distancia de acá, del -1 al 0, es 1. Y como esta es la circunferencia radio unidad, es la distancia de este punto al 0, 1. ¿Cómo calculo eso? Fácil. Tengo la parte real, tengo la parte imaginaria. Cuando el módulo de este diagrama de Nyquist es igual a 1. Es decir, parte real al cuadrado más parte imaginaria al cuadrado, todo igual a 1. Eso me va a dar un omega. Eso me va a dar un omega. Y ese omega que me dio, lo pongo en la parte real, lo pongo en la parte imaginaria y me va a dar las coordenadas exactamente de este punto que está acá. Me da las coordenadas de ese punto que está ahí. Me fijo la fase de ese número que está ahí y tengo el margen de fase. Listo. Repaso. ¿Cómo calculo el margen de ganancia? Me fijo el corte con el eje real. Por supuesto que todo esto tiene sentido si el sistema lazo cerrado es estable. Si esto es z igual a 0. Cuando z sea igual a 0, estudias los márgenes. Bueno, ¿es estable?
y estoy tan lejos de de perder la estabilidad. Bueno, medición 1, norma 1, margen de ganancia. Agarro la parte imaginaria, me fijo cuándo cruzo la parte real, lo que les mostraba hoy en el ejemplo, no por nada se los mostré. Me fijo ese cruce, obtengo esta distancia A. Quiere decir que la inversa de A puedo multiplicar sin comprometer la estabilidad del lazo cerrado. Listo. Toda esa idea es el margen de ganancia. Resumen, margen de fase. Tengo este punto que está acá. Quiere decir, cuando el diagrama de Nyquist tiene módulo 1, cuando el diagrama de Nyquist tiene un módulo 1, me fijo cuántos grados puedo torcer el diagrama sin perder la estabilidad. 2 grados, 3 grados, 4 grados. Bueno, me fijo cuando el diagrama de Nyquist tiene módulo 1, parte real al cuadrado más parte imaginaria al cuadrado igual a 1, saco el omega, que resuelve esa ecuación, que es fácil, siempre fácil. Omega, estudio ese omega en la parte real, estudio ese omega en la parte imaginaria, me da las coordenadas de ese punto, le estudio la fase de ese punto y tengo. Y si no, vengo acá y pongo margins. ¿Sí? Margins. En MATLAB te da margen de ganancia, margen de fase, el omega al que se da el margen de ganancia, es decir, cuánto vale omega cuando cortás acá. Yo hoy lo calculé, me había dado 2 a mí en el ejemplo. ¿Cuánto vale omega cuando cortás ahí? ¿Y cuánto vale omega cuando estás acá? O sea, MATLAB te da A, te da phi, te da en realidad esto, te da phi y te da los 2 omegas. Los dos momentos en donde eso se da. Acuérdense que esta es una curva que está parametrizada en omega. ¿Sí? Para cada omega tengo un punto de esos. Bien. Te digo, es estable y además te digo, tengo tanto margen de ganancia, tanto margen de fase. 2 formas de decirte, quédate tranquilo que es estable y además tenés mucho margen. No vas a perder la estabilidad. Porque te digo que el margen de ganancia es re grande. Te doy el margen de fase y es muy grande. Y mi diagrama de Nyquist es el que está ahí. Entonces, yo te digo ahí, el diagrama de lazo cerrado es estable. Es estable y tenés un margen de ganancia gigante. Y te digo, y tenés un margen de fase, lo podés girar 90 grados casi, 88 grados. Vos decís, bárbaro, tengo buen margen de ganancia, buen margen de fase. Fíjense la distancia a la que estoy a -1. O sea, si este diagrama de Nyquist se perturbara un poco y ese piquito, esa peninsulita que tengo ahí, se extendiera un poco, me cruzo el -1. Cruzo el -1 y perdí la estabilidad. Es decir, el margen de fase y el margen de ganancia no pueden no ser buenos indicadores. Porque hay veces que, que esa distancia es muy chica, aunque los márgenes de ganancia y de fase sean muy buenos. Entonces, una tercera forma de estudiar qué tan lejos estoy de perder la estabilidad del lazo cerrado es medir esta distancia. Bueno, midamos esa distancia. ¿Cuál es la distancia más chica que tengo entre el diagrama de Nyquist y el -1? Ese es un problema de álgebra. Medir la distancia entre 2 puntos. Una curva y un punto. En vez de medir el corte en el eje real, en vez de medir en la circunferencia unidad, no. Decime qué distancia tengo. El peor de los casos. Bueno. Vamos a ver. ¿Cómo mido esa distancia? Bueno. Es la distancia a 2 vectores. Es la distancia a 2 vectores. Un vector es este que está acá. Desde 0 a -1. Tengo un vector que apunta del 0 al -1. Tac. Tengo este vector acá. Y después tengo otro vector que va a ir por el diagrama de Nyquist. O sea, ese vector lo tengo parametrizado.
Y lo que tengo que hacer es restar los dos vectores para que me dé el vector de diferencia entre los dos puntos, entre este y entre este. Quiero ver esta distancia. Entre este, menos 1, y este que está acá. Bueno, resto los dos vectores. Este punto que está acá, ese punto que está ahí, es f en j omega. Porque lo calculé hoy. De hecho, la forma era parecida a esta, pero pasada para el otro lado. Pero es f en j omega. Y este que está acá es el punto menos 1. Entonces tengo f en j omega menos el vector menos 1. Y eso es f en j omega menos menos 1 más 1. F era g por k. Yo ahora lo estoy poniendo acá para ir un poquito más en detalle porque les quiero mostrar lo que ya ven ahí que sigue. Pero la distancia entre estos dos vectores es 1 menos, en realidad, f menos menos 1. O sea, 1 más f. Y 1 más f es esto que está acá. 1 más g por k. Pero eso que está ahí es s a la menos 1. Es la inversa de s. S, acuérdense, era 1 sobre 1 más g por k. Como yo quiero el módulo, porque quiero la distancia más corta entre el menos 1, entre el menos 1, y quiero la distancia más corta, quiero la distancia, quiero el módulo. O sea, estudio el módulo de esto. Acá me faltan las barras de módulo. El módulo de eso, que es igual al módulo de esto que está acá, de la función de sensibilidad. Entonces, si yo quiero la distancia más corta, o sea, quiero ver cuando esto se minimiza, ¿sí? La distancia más corta de mi problema, que todos, porque saben sumar vectores, me dijeron que era eso que está acá. La distancia más corta es minimizar esta función que está acá. Y minimizar esa función que está ahí no es ni más ni menos que maximizar la inversa. O sea, el mínimo de 1 sobre s es el máximo. Entonces, una tercera forma de medir el margen de estabilidad es fijarme qué tan alto es el pico este que está ahí. El pico de S. ¿Qué quiere decir esto? Suponga que tengo una S, le hago el diagrama de Bode de la función de sensibilidad, justamente. Sensibilidad. ¿Qué tan sensible es el sistema a perder la estabilidad? Por eso se llama de sensibilidad. ¿Qué tan sensible es el sistema a perder la estabilidad? Yo estudio el diagrama de Bode de S y me fijo el pico. Si ese pico es muy alto, quiere decir que la distancia esta que está acá es muy corta. Si ese pico de S, el pico de sensibilidad, es muy alto, la distancia al menos 1 es muy corta. Entonces, si yo diseño un controlador, tengo una planta, diseño un controlador, estudio la función de sensibilidad y la función de sensibilidad tiene un pico muy grande, lo que me está diciendo eso es que mi situación es esta. Que la distancia al menos 1 es muy corta. Entonces, si la distancia al menos 1 es muy corta, estoy diseñando un controlador que está garantizando la estabilidad del lazo cerrado, pero con garantías de estabilidad muy bajas, porque la función de sensibilidad tiene mucho pico, y si tiene mucho pico quiere decir que la distancia al menos 1 es muy chica. Entonces, sistemas que a lazo cerrado tengan función de sensibilidad con mucho pico, van a ser sistemas que a lazo cerrado estén muy cerca de perder la estabilidad. Por eso, una tercera forma de medir qué tan seguro estoy de la estabilidad mía de lazo cerrado, margen de fase, margen de ganancia, pico de la sensibilidad. Y en particular, no está acá la cuenta, pero lo que les puedo hacer una cuenta rápida es que si esta medida, yo les mostraba acá, buen margen de fase, buen margen de ganancia, desastroso pico de sensibilidad.
desastroso. O sea, buen margen de fase, buen margen de ganancia, no implica buen pico de sensibilidad. Ahora, buen pico de sensibilidad implica buenos márgenes de fase y buenos márgenes de ganancia. Al revés, vale bastante. Entonces, si yo estoy preocupado por la estabilidad del lazo cerrado, esta medida es mucho más confiable que los márgenes de ganancia y de fase. El problema es que puede ser muy conservadora. Que uno, por estar muy seguro, termina perdiendo performance del lazo cerrado. La respuesta es muy lenta, porque yo quería bajar el pico, y lo bajé quizás de más. No de más. Pero a veces puede ser muy conservador. ¿Sí? Es como decir, bueno, yo gano 100 pesos por mes y quiero llegar a fin de mes, quiero que me sobren 80. Bueno, quizás estás siendo muy conservador, quizás te estás poniendo la vara muy alta y vas a tener que comer pasto porque no vas a llegar. Quizás si te sobran 30, estás bien igual, vas a poder darte algún que otro gusto y, digamos, también tenés buen margen de estabilidad. Margen de fase, margen de ganancia, pico de la sensibilidad. ¿Y qué ventaja tiene el pico de sensibilidad? Y bueno, además de ser un poco más abarcativa que las otras dos, si yo les decía, buen margen de ganancia, buen margen de fase, no implica buen pico de sensibilidad, pero buen pico de sensibilidad implica buenos márgenes de fase y de ganancia. ¿Sí? Ese es un punto muy a favor que tiene el pico de sensibilidad. Pero además, una grandísima ventaja que tiene es que permite hacer estas cuentas. ¿Y qué es esa cuenta? Yo les mostraba el otro día. No tengo abierto. Pero yo les decía, bueno, supongo que yo tengo esta situación, en donde mi función G, vieron que ustedes hacen el diagrama de Bode y siempre les da una línea. Una línea así. ¿Sí? Me hago una línea así, magnitud, una línea así, la fase. Pero eventualmente, el diagrama de Bode puede variar un poco. ¿Por qué? Porque te cambia el valor de una resistencia, porque te cambia el valor de un resorte o porque no sabes exactamente cuánto mide una inductancia. Entonces, ese diagrama de Bode, vos podés decir, bueno, como la inductancia es más o menos un cierto margen de error, vos podés decir, el diagrama de Bode va a ser así o va a ser un poquito para arriba y un poquito para abajo. Bueno, si el diagrama de Bode lo puedo llevar al diagrama de Nyquist, así como puedo decir el diagrama de Bode puede estar un poquito por arriba, un poquito por abajo, el diagrama de Nyquist puedo decir lo mismo. O sea, para cada frecuencia voy a tener un conjunto de valores que va a poder caer. ¿Por qué? Porque tengo alguna incertidumbre en algún lado. Entonces, como tengo una incertidumbre en algún lado, si hasta acá veníamos diciendo que el diagrama de Nyquist era la línea negra, ahora vos te podés permitir pensar, ¿sí?, que el diagrama de Nyquist va a estar contenido en una familia, una gordita de modelos. Entonces, vos te podés pensar que tu sistema, tu función de transferencia, tiene una representación de ese estilo. O sea, F0, que es la que veníamos trabajando acá, más una incertidumbre. Una incertidumbre aditiva. O sea, F nominal más algo nuevo, no, nada nuevo. O sea, cuando vos vas y te compras un tester, el tester dice corriente más o menos un margen. ¿Sí? Hace un año, 1 o 2 años dijeron, bueno, la inflación va a ser del 8% más o menos 2%. Bueno, se cubrieron ahí. Después fue del 52 la inflación. A veces el tester te puede andar mal. Pero, digamos, no es nada nuevo esto. O sea, es un valor nominal más o menos un error. Acá trabajo con funciones de transferencia, es lo mismo. Una función de transferencia nominal, más o menos un error que es otra función de transferencia. Cuando yo tomo la ecuación 11, eso que está ahí, lo que me da son diagramas de Nyquist de este estilo, en donde la curva negra, la nominal, es la que vine estudiando hasta acá. Lo que me está haciendo la F delta es agrandarme o achicarme el radio de esas bolitas que se van desplegando en torno a la nominal. Entonces, fíjate esto qué bueno que está. Vos tenés
la herramienta diagrama de Nyquist y además digo, pará, tengo que estar muy seguro de lo que voy a hacer porque la aplicación es crítica. Entonces, hace una cosa, si vos me diste la inductancia del 1%, de un henrio, sumale un 10% de error. Si la resistencia te dio 10 ohm, sumale un 10% de error. Si el capacitor te dio un Faraday, sumale el 10% de error. Calculá muchas funciones de transferencia y fíjate cómo son esas bolitas que están ahí. Y entonces calculá toda la banda. Y ahora no midas la distancia como hicimos recién. No midas la distancia esta. Del -1 al nominal. No. No. Aprovecha que calculaste todas esas bolitas que están ahí. Aprovecha y calculá la distancia mínima, pero no al nominal, no al centro. Calculá la distancia a la bolita que más cerca estás. Entonces, de esa manera vas a tener una medida de estabilidad robusta. Es decir, ¿cuál es el peor caso de estabilidad? Dado que tengo una familia de modelos, dado que la resistencia tiene 10% de error, dado que la inductancia tiene 10% de error y dado que el capacitor tiene 10% de error. ¿Qué tan lejos estoy de perder la estabilidad del levitador? ¿Se entiende más o menos esto? Ahora vamos a hacer una cuentita que es fácil, que es geométrica, pero ¿se entiende más o menos cuál es la herramienta, lo que está empezando a permitir Nyquist? Y esto lo quiero conectar con la primera slide. Estabilidad cuando el sistema presenta errores. Nyquist empieza a abrir un montón de puertas. Es una herramienta que va a estructurar todo un montón de áreas del control. De áreas del control, de garantías en aplicaciones críticas. Fíjense esto. Nyquist sirve sistemas lineales SISO. Sistemas lineales SISO con incertidumbre. Sistemas MIMO lineales y sistemas MIMO lineales con incertidumbre. Y también sirve para sistemas no lineales con incertidumbre. O sea, la herramienta es fuerte. Bueno, lo que dijimos ahora es, no voy a estudiar más lo que hice hasta recién. No voy a estudiar más eso. Vamos a estudiar la distancia a la circunferencia, la mínima distancia a una circunferencia, que no sé cuál es. Geometría elemental. Geometría elemental. Yo tengo lo que mide la distancia del 0 al nominal, que es esto que está acá. Tengo la distancia al -1, que es la curva amarilla que está acá. Sí, la calculé hoy. Es lo que les decía yo, es la inversa de la sensibilidad. Es la distancia amarilla, o sea, f menos -1. ¿Sí? La distancia entre dos vectores, f menos -1, o sea, 1 más f, curva amarilla. El módulo de esa curva amarilla es eso que está ahí, es lo que discutimos hoy. Era el dibujito ese que yo le ponía eta, una cosa así. Ahora, en general, yo lo que voy a querer es que la curva amarilla sea más grande que la curva roja. ¿Por qué? Porque si la curva roja es más grande que la amarilla, quiere decir que una de las circunferencias está encerrando el -1. Mírenlo, acá tienen el dibujito. Si una de las rojas es más grande que la amarilla, entonces el círculo se comió el -1. Y si el círculo se comió el -1, hay uno de los modelos dentro de toda esa familia de modelos que podría comprometer la estabilidad del lazo cerrado. Bueno, eso que acabo de decir es esto que está acá. ¿Sí? Que la curva amarilla sea mayor que la curva roja. Es eso que está ahí. Entonces, aprovecho para escribir lo que yo he presentado en la ecuación 11 de manera más intuitiva, ¿sí? Modelo nominal más una estructura aditiva.
aprovecho para escribirla de manera multiplicativa. En vez de decir más menos 2%, perdón, 1 amper más menos 0,2 amper, lo que digo es 1 amper más menos un porcentaje. Entonces no importa la medición absoluta, sino que ahora es relativo a lo que valga la nominal, ¿sí? Es el porcentaje. Fíjate en la ecuación 13, que lo que te dice es, si el delta es 0, te dice que F y F0 son lo mismo. Ahora, si delta es 1,1, te dice tengo 1%, 10% de error. Si tengo 1,2, 20% de error. Porque F es 1 más el 20%. Entonces, aprovechando esto que está acá, y que puedo despejar que F delta, ¿sí? la aditiva, la que era en suma, la puedo escribir de esta manera, y esa F delta la tengo acá, aprovecho eso que está ahí con multiplicativo y lo tengo acá. O sea, lo único que hago es reemplazar la ecuación 13 para generar la 14, perdón, la 13, la meto en la 12 y genero la 14. Y me da esto que está acá. Y te dio eso que está ahí. Y fíjate que sí. Fíjate que sí. El término de la derecha lo paso dividiendo, aprovechando que es un número preciso, un número real, positivo, lo paso dividiendo, me da esto que está acá. Y esto que está acá, aprovecho, puedo bajar las barras de módulo, me da esto que está acá. Como son números positivos, bajo las barras de módulo. Y tengo F sobre 1 más F. Eso es T. Es simplemente esto, reemplacé, sabiendo que la curva amarilla tiene que ser más grande que el vector amarillo, tiene que ser más grande que el rojo, porque si el rojo le gana, alguno va a pasar por el -1. Sabiendo que la curva roja tiene que ser más grande que la amarilla, perdón, más chica que la amarilla, llegué, reemplazando ecuaciones fáciles, llegué a la ecuación 15. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo diseño mi controlador, o tengo un controlador porque alguien me lo dio, hice root locus, lo que sea, en lugar de raíces, y además tengo una incertidumbre, estudio la función de sensibilidad complementaria usando el modelo nominal. Usando el nominal, hago la T0 nominal y calculo la delta multiplicativa, como esto que está acá. Calculo la delta multiplicativa y uso el modelo nominal y verifico esta cuenta. Verifico que la delta multiplicativa por la T0, le estudio el módulo a eso y me da menor a 1. Entonces, si verifique eso, el sistema es robustamente estable. ¿Qué quiere decir? Que no importa cuánto valga el capacitor, que no importa cuánto valga la inductancia, que no importa cuánto valga la resistencia, siempre que estén contenidas en mi familia de modelos, siempre que estén ahí adentro, el sistema va a ser siempre estable. Entonces, vos le podés decir al tipo que le vendés tu levitador, acá está el levitador. Con estos niveles de incertidumbre, inductancia, capacitor, resistencia, el sistema este va a ser estable siempre. Quédate tranquilo. Listo. Hasta acá llega lo de estabilidad robusta, lo de márgenes de sensibilidad, perdón, márgenes de fase, que se dividen en 3. Margen de ganancia, margen de fase y pico de sensibilidad, y el ejemplo de diagrama de Nyquist. No sé, si me quieren hacer una pregunta, si no, creo que ya estamos, podemos cortar mucha información. Sí, ya estamos. Los que le pedimos, chicos, se pongan a tiro con las prácticas y bueno, consulten si tienen dudas. Pues no queda otra. Para poder resolver el parcial correctamente y si no tengan problemas, hay que practicárselo. Vamos a decir hasta el cansancio. Así que bueno, si tienen alguna duda, díganlo. Si no, bueno, seguimos la semana que viene.
Último comentario, Diego, del parcial. El parcial es jodido. Tienen 4 días. ¿Sí? Es un laburo pesado, o sea, es un laburo que hay que conectar muchas cosas. La única forma de poder desplegar los contenidos y a poder aplicarlos en el parcial es si llegan afilados, si llegan bien practicados. Si no, o no les da el tiempo, o lo que contestan es está mal, sí, se nota en un segundo y no lo van a probar, van a tener que recuperar. Y digo, no dijimos nada del coloquio. No, porque bueno, después lo definimos eso, pero Está bien. el año Bueno, pasado hubo coloquio, o sea, después de la entrega hubo coloquio, pero bueno, ahora vamos a ver cómo lo instrumentamos. Bueno, y el Pero examen posiblemente, claro. No, última cosita, el examen es súper individual y créanme que como ustedes tienen que desarrollar mucho, si no lo hicieron ustedes, o sea, nosotros tenemos unos 5, 4, 6, no sé cuántos, van a ser 6 parciales diferentes. Eso es fundamental. Y si no son diferentes, la materia la Nota. perdieron. Así que, bueno chicos, si no hay dudas, Bueno, nos vemos el lunes, no, el jueves. jueves que viene. Bueno, buen fin de Sí. semana, chicos. Buen fin de... Chao, buen fin de semana. Chao, buenas noches.